FM 89.1, Radio Universidad. Así hablaba Kepler, que para mí le dio un apoyo fundamental, ¿no?, a la idea que usted tiene de discutir esto en el Congreso de la Nación. ¿Qué le parece? No, bueno, yo soy integrante de la Comisión de Salud en estos dos últimos, desde que asumí, ¿no? Y allí también ha participado Nicolás, ha participado el ex ministro de Salud de la provincia, bueno, ministro de distintas provincias también, y como también el ex ministro que ha participado en reiteradas y muchísimas reuniones que ha tenido la Comisión de Salud, donde se reunía todos los elementos científicos y de los investigadores del mundo, ¿no? Sí, por lo tanto, yo no lo hice con el ánimo tampoco de hacer polémica con aquellos grupos llamados antivacunas, ni mucho menos, sino que ha sido con el ánimo de que la preocupación, ¿no? La preocupación que ha dado en este último mes de diciembre, antes de fin de año, y lo que es lo que lleva el mes de enero. Yo digo, basta con analizar lo que está sucediendo en el mundo. Ninguna de las medidas de prevención que se están tomando, pese a los esfuerzos de los diferentes gobiernos, están alcanzando para frenar el avance de esta nueva variante, ¿no?, del COVID-19, el Ómicron, claro, que ha causado, por ejemplo, en el día de ayer más de 500.000 de casos positivos en las últimas 24 horas en Francia, ¿no? Esta nueva variante ha demostrado ser mucho más contagiosa, inclusive que el sarampión, pero también sigue circulando la variante Delta, y se van descubriendo mutaciones en aquellos países donde no se ha podido avanzar con la vacunación de la mayoría de su población, ¿no? Y lo único que ha sido realmente efectivo y que ha salvado vida y que sigue salvando vida y que ha bajado considerablemente la cantidad de personas que tengan que ser internados en unidades de terapia intensiva es la vacunación, ¿no? Claro, exactamente, sí. Sí, no, bueno, y ayer lo hablábamos, ¿no? Enio García estuvo charlando con nosotros, que es el jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia, y yo le planteaba esta propuesta suya en el Congreso, y él decía que estaba bueno, que había que discutir estos temas, que está bueno que se ponga en la agenda nacional, que todo el mundo esté pensando y hablando en ello, porque de hecho las 3/4 partes del país está vacunado, es decir, que no es la mayoría la que está en contra de vacunarse, y otro porcentaje que seguro no se habrá vacunado no porque sea antivacuna, sino porque prácticamente no se le presentó la necesidad ahora, por ahí con el pase sanitario, no podés entrar al banco, bueno, entonces estas exigencias, tenés que viajar en un micro, tenés que entrar a un estadio de fútbol, ir a un recital, bueno, o a un local gastronómico, por ahí esta exigencia va a hacer que muchos opten por vacunarse, obvio, ¿no? Porque nada, si vienen reticentes a vacunarse, no son antivacunas, digamos, ¿no? Exactamente, varios países de Europa, por ejemplo, empezaron a implementar el pase sanitario con las 2 vacunas y el refuerzo. En otros lugares, como en Austria, se va a implementar la obligación e incluso multa para aquellos que no se vacunen, ¿no? Es decir, claro, por eso es que obligar o no, creo que también al tema de la vacuna me parece equivocado, ¿no? Me parece que nos vamos a equivocar, ya que lo que se trata es respetar los derechos individuales y colectivos y garantizar la salud de todos los habitantes, ¿no? Por eso de incluir en la vacuna contra el COVID-19. Claro, porque esta es la discusión, digamos, no es una cuestión individual, si yo sí o yo no. El tema es que atrás mío hay una familia, hay vecinos, amigos, gente con problemas con morbilidades, gente a la que le puede pegar más fuerte que a mí, inclusive el COVID, digo, no, es mucho más, es algo ya colectivo, no es algo individual, digamos. Exactamente. La preocupación surgió inclusive antes de fin de año, en los primeros días de enero, que yo lo viví en carne propia. Tengo compañeras que han hecho cursos de capacitación de agentes de salud a través de la Universidad de Avellaneda cuando comenzó la pandemia, que están trabajando al lado del personal de salud, los médicos, los profesionales, lo que saben, y algunos compañeros no tenían ni siquiera una sola dosis. Y me decían y me fundamentaban antes de fin de año, pues esto, me fundamentaban de que como ellos pensaban de que no se podían contraer el virus porque estaban trabajando bien resguardado con los trajes que le dan para resguardarse sobre el virus, y yo le decía de ver de que algunos profesionales murieron lamentablemente con este tema del virus, ¿no? Y a principio de año yo tuve 3 sobrinos, uno de 5, otro de 7, otro de 10, que le agarró esta variante, y realmente 2 días que han pasado tremendamente mal, ¿no? Y eso que también me costó convencer a toda mi familia para que se vacunara. Pero eso es producto de toda la propaganda que hubo y todos los medios que decían vacuna veneno, hay tantas cosas que se ha dicho. Esto ha sido también pensando en el futuro, ¿no? Cuando la pandemia deje de ser una pandemia y se convierta en una endemia, y es eso lo que estamos proponiendo, porque después el esfuerzo que le ha hecho el gobierno, no estoy hablando de la vacunación que hay en la Argentina, ¿no?
Estoy hablando de que el esfuerzo que ha hecho el gobierno y que nosotros también hemos participado el año pasado, ir a buscar grupos de riesgo, a buscar aquellos que no se han vacunado, a trabajar junto con los móviles sanitarios para que las vacunas les lleguen a esos barrios populares, no porque son antivacunas, sino por diferentes causas no se vacunaban, ¿no? Si la necesidad de esta vacuna. Yo lo que estoy discutiendo es que para convencer eso ha costado mucho. Hoy se vacuna todo el mundo, se quiere vacunar muchísima gente, pero porque está la pandemia. Pasa la pandemia, se dejan de vacunar. Y después hay que convencer de nuevo, hacer esfuerzo de nuevo para que se sigan vacunando, porque después de que pase esta pandemia va a quedar una endemia, ¿no? Ese es el motivo. Pues muchas veces se pone el tema sobre la obligatoriedad de la vacuna. Yo quiero recordar que el año 2013 la propia Organización Mundial de la Salud reforzó la opinión de que la inmunización es y debe ser reconocida como un componente básico del derecho humano a la salud y una responsabilidad individual, comunitaria y gubernamental, ¿no? Claro. Bueno, usted hablaba hoy del sarampión. ¿Cómo se erradicó el sarampión de nuestro país, no? Justamente con la vacunación. Digo, ninguno discutía cuando tenía que ir al colegio y decían, bueno, cumpliste 16, te tenés que ir a poner la BCG. Ibas al colegio y te exigían el certificado de la BCG. Y nadie preguntaba, ¿en qué laboratorio se hizo esta vacuna? ¿Y quién dijo que...? Digo, hoy discutimos todo. Digo, me parece que a veces pasa más por una oposición política al solo hecho de oponerse nada más, en vez de ver la cuestión de fondo que tiene que ver con una cuestión social y de salvarle la vida a una población, ¿no? Digo, por eso ahora se ha armado esta discusión, si la vacuna era rusa, si era china, si se hizo en Estados Unidos, si se hizo en Inglaterra, ¿qué importa dónde se hizo? O sea, el resultado es el mismo, ¿no? Exactamente, así como el sarampión, la tuberculosis y muchas otras enfermedades. De no ser por la vacuna se hubiese producido una catástrofe en el mundo, similar o mucho peor a lo que ya ha causado el COVID durante esta pandemia, ¿no? Es decir, y muchas veces se pone derechos y obligaciones. ¿Acaso no es obligatorio ir a la escuela? ¿No es un derecho esto también? No atenta contra ninguna libertad. En este caso nosotros, la verdad que el anuncio que hizo nuestra ministra ayer con respecto a la vacuna Pfizer para los chicos de 5 a 11 años, puesto de que pronto va a comenzar el año escolar, es fenomenal, es decir, es fenomenal. Es decir, después, lógicamente, que empiezan a aparecer aquellos que fundamentan, no científicamente, insultan, descalifican, como recientemente una diputada de la provincia de Santa Fe, Pita, me ha descalificado, me ha llamado ignorante, todo, pero lógicamente a lo mejor no tengo ese estudio académico, pero sí mi abuelo, mis padres me han enseñado educación, y siempre me han dicho, cuando usted no conozca nada, conozca primero para discutir, porque si no conoce nada, es mejor callarse la boca, ¿no? Claro. Me ha descalificado de tal manera que yo no le doy importancia tampoco, porque le doy importancia. Este anteproyecto de ley en este momento está acompañado por 1.400 firmas de científicos, de investigadores de la CONICET, de trabajadores de la salud, de enfermeros, de médicos, de terapistas. Así que eso me da también un aval. Y ahora escuchando al ministro de la provincia de Buenos Aires, la verdad que creo que no estoy equivocado y que vamos por un buen camino, ¿no? Es más, si quiere yo se lo firmo, Alberete, No soy del sector de salud, pero pero no tengo problema. Tuve 3 veces COVID y la segunda vez que la pasé muy mal, estuve muy mal. No llegaron a internarme porque en realidad tampoco había camas, ¿no? Y porque no tuve la neumonía bilateral nada más, lo único que me faltó, porque después estuve destruidísimo, que he bajado a 12 kilos, bueno, todo el mundo sabe que la pasé muy mal, todavía no había llegado a ponerme ninguna vacuna, ¿no? Por eso yo fervientemente digo lo de la vacunación, lo importante que es, lo mal que la pasé, me hace ver que quizás si hubiese estado vacunado no hubiese pasado tan malos momentos, ¿no? Así que todo el mundo lo sabe y no tengo problema en decirlo, ¿no? Así que yo lo apoyo realmente en la idea que ha tenido de plantear esto en el Congreso y que se discuta, que en el ámbito donde está la democracia, por supuesto. Exactamente hay que discutir porque son temas centrales para nuestro pueblo, centrales pues, inclusive para la apertura social, la apertura económica. No podemos volver para atrás porque inclusive hay países que hay el 15% de la población vacunada. No sabemos qué otra variante que puede ser más peligrosa y mortal de la que está circulando hoy en nuestro país, ¿no? Ya lo estamos viendo en otros países, ¿no? Sí, terrible. Así que bueno, qué trabajo titánico que le tocó. ¿Sus compañeros de bancada qué dicen? ¿Están de acuerdo, digamos, con apoyar el proyecto? No, hay preocupación como surgen estas cosas que muchas veces, es decir, desde la política no hay que pensar de darle pan a aquellos que nos quieren comer a nosotros en la política y que se ha politizado el tema. Y como yo no me gusta ser tibio, es decir, blanco, blanco, negro, negro,
Es decir, aquellos que le hemos pasado y que yo tengo familiares, tengo amigos que el virus lo ha llevado. Es decir, yo lo he sufrido, vos sabés, Eduardo, el año pasado cuando ni siquiera existía la vacuna, recién se estaba investigando el suero equino, es decir, y realmente no quiero volver a pasar y que mis familias tampoco se nos mueran por este virus. Es decir, por lo tanto es esa la preocupación, y si se politiza, se ideologiza como se ha hecho, realmente, y una hipocresía tremenda, ¿no? Porque justamente lo he vivido en la Cámara de Diputados, son los primeros, aquellos que salen en los medios a decir todas estas cosas, son los primeros que se han vacunado para estar asegurado ellos, ¿no? Es decir, y después salen diciendo del tema de la vacuna, hipocresía, va. Claro, sí, totalmente. Como dirían los pibes, son unos caretas, ¿no? Así que bueno, no, titánica realmente la tarea que han tenido, me imagino, en el Ministerio, en la Comisión de Salud este año ha trabajado a full, ¿no? A full, los 2 años. Los 2 años hemos trabajado a full porque apenas asumió el gobierno, ya nosotros sabíamos en febrero de que ese virus que había surgido en China si iba a llegar a nuestro país. Si de ahí comenzamos también a trabajar desde el mes de febrero, ¿no? Sí, sí, ahora qué violento que fue, ¿no? Y esta última cepa, la más contagiosa de todas, impresionante. Yo ayer lo contaba, anteayer creo que en el programa, hay sectores completos de hospitales públicos que están sin poder atender porque están todos aislados, contagiados. Bueno, en la pandemia hemos perdido médicos, enfermeros, ¿no? Por supuesto. Pero te quiero decir que esta es tremenda. Y hoy decía, tenemos que cambiar la frase, ya no es más si Dios quiere, si el tiempo lo permite, no, si el COVID nos deja, ¿no? Porque la verdad, inclusive hasta yo estoy trabajando desde casa, haciendo el programa desde casa, por una cuestión de protocolo también, ¿no? Exacto, y no se descarta también, lamentablemente, por esos países que no se han vacunado y que el 15, el 12% que tiene de la población vacunada, que no se puede descartar otra variante más ofensiva de la que ya conocemos, ¿no? Sí. En este punto también quiero recordar que cuando el presidente de Brasil, Bolsonaro, decía que el COVID era solo una gripecita, no queriendo vacunar a las personas, es cuando nació la variante de Manaus, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, y Donald Trump lo mismo en Estados Unidos y ha tenido millones de contagiados y tantos fallecidos también en el país del norte, ¿no? Exactamente. Así que seguramente van a seguir las provocaciones de aquellos que están en contra y que muchas veces lo hacen por religión o por política y no lo hacen con un fundamento y argumento de científico, ¿no? Yo no lo estoy haciendo con argumento y científico, lo hago con la realidad de la política, pero si a uno le interesa tiene que también aprender de aquello que saben, que son los expertos, que son los especialistas, que son los científicos, y tenemos científicos que tienen un prestigio internacional en nuestro país. Por eso también soy autor, el año pasado he presentado una ley para que se apoye la investigación que se está haciendo en 6 universidades de la vacuna argentina contra el COVID-19, ¿no? Y que también su producción y que la producción sea argentina, ¿no? Claro, perfectamente. Bueno, y además otra cosa que espero que algún día los líderes mundiales también pongan énfasis en esto, ¿no? Los países más poderosos van por ya creo que la 4ª dosis, no sé cuántas vacunas, y hay países vecinos de estas potencias que no llegan a una dosis en la población, y no porque no quieran vacunarse, sino porque no tienen los medios para hacerlo, ¿no? Digo, esta desproporción también en el mundo es tremenda. No, la desigualdad en el mundo, la pandemia lo ha dejado con crudeza arriba de la mesa, ¿no? Y va a continuar, lamentablemente, porque producto de esta pandemia, hagamos de cuenta que hemos pasado y que estamos pasando una guerra, ¿no? Y que aquel más poderoso se come al más chico, lamentablemente es así. Bueno, algún momento, algún día cambiará también la sociedad, y creo que esto va a cambiar, pero no sé si cambiará para bien o para mal también, ¿no? En el mundo, el tema de la pandemia. Sí, bueno, al margen de que alguien lo trate a usted de ignorante, yo la verdad me parece espectacular que los movimientos sociales tengan representación en el Congreso de la Nación, porque son una gran porción de nuestra sociedad, ¿no? En los distintos puntos del país, ¿no? Así que es importantísimo que su visión también se vea reflejada en estas discusiones, ¿no? En el ámbito de la democracia, que más que el Congreso, ¿no? Exactamente, que por suerte tengo la formación en la educación política que tengo, y de mi abuelo y de mis padres también, porque las provocaciones son permanentes y constantes en el propio recinto. En una oportunidad este año que ha pasado, inclusive en una sesión, algunos diputados como Iglesias me ha tratado, si no me ha tratado directamente, pero ha dicho públicamente, ante el prestigio internacional que tiene el Congreso Nacional, que dicta leyes para el pueblo argentino, bueno, toda la sanata, si no puede entender que ocupen bancas gente que no haya terminado la primaria, ¿no? Dame decir, yo no terminé la primaria, terminé la primaria en
en una escuela de adultos, ¿no? Hace poquito tiempo, hace 5 años. Es decir, pero eso parece que le da más derecho, porque él, como fue a la universidad, le da más derecho de criticar y desprestigiar y descalificar a otra persona que piensa distinto que él, ¿no? Sí, es lamentable que tengan una mente tan retrógrada, ¿no? Exactamente. Yo le contesté desde la política, no le contesté para nada con insulto como lo ha hecho él y como lo ha hecho recientemente esta diputada Pita de Santa Fe, ¿no? Sí, hay que darles el ejemplo que ellos no dan, me parece, ¿no? Digo, desde la humildad, desde el trabajo que ustedes tienen en la calle, en lo social, digo, pueden dar variados ejemplos, ¿no? Y desde la humildad que tienen, justamente responderle con toda la altura que ustedes ya conocen a estos tipos, que realmente, es una vergüenza, ¿no? Que diputados de la Nación tengan estos conceptos con sus pares, ¿no? Exactamente. Y justamente quien le habla, el año pasado me han felicitado por la cantidad de anteproyectos que he presentado en el Congreso, ¿no? Porque la verdad que no solo que trabajo en el Congreso, sino que estoy al pie del cañón en mi propia organización en todo el país, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, Alderete, me interesaría saber otra cuestión, que lo saco del tema salud, del tema COVID, y lo llevo al tema inflación, situación de los trabajadores, situación de los desocupados. Bueno, se conocieron las últimas cifras de la cantidad de dinero que tiene que tener una familia para no caer en la pobreza, en la indigencia. ¿Cómo ve la situación del país? Sabemos que la pandemia ha afectado mucho, pero ¿qué se puede hacer? Muy difícil, muchos habitantes de nuestro país la están pasando mal, algunos hasta tienen enojo, es decir, porque no se resuelve su situación, es decir, acá recién se está viendo de que hay, por suerte, una recuperación económica de algunos sectores, aunque hay una recuperación económica que por supuesto que tenemos esa esperanza que sea rápidamente. Los últimos que le toca justamente a los más desprotegidos, ¿no? Aquellos que no tienen trabajo. Es decir, y lógicamente hay que buscar medidas inclusive y discutir en el Congreso Nacional cuestiones estratégicas también para nuestro país, que lo vengo planteando en el Congreso, no es que no lo vengo planteando, pero lo vengo planteando en la soledad, con respecto a decir, ¿por qué el Estado no se hace cargo de la mal llamada hidrovía? Todos sabemos que de allí se contrabandean entre 12.000 y 14.000 millones de dólares por año. Esas divisas podrían entrar bien para nuestro país, con el control, por supuesto, del Estado. ¿Por qué también no se hace cargo el Estado de los recursos no renovables como el litio? ¿Por qué no fabricamos las baterías acá? ¿Por qué tenemos que exportar las baterías con mano de obra extranjera? Si cuestiones estratégicas y clave de la economía de nuestro país que tenemos que discutir, porque si no vamos a andar con la frazada que siempre es corta, ¿no? Sí, a esta altura ya muchos vecinos están pidiéndole al gobierno prácticamente que restatice las empresas de servicio como es la energía eléctrica, ¿no? Con lo que ha pasado los últimos días. Exactamente, mira, hablando de eso, justamente por todo esto que ha sucedido, estoy trabajando, por supuesto que tengo asesores que son especialistas en eso, no es que uno es avesado en esto y escribe cualquier cosa, ¿no? Es decir, por ejemplo, la persona que para reclamar ahora que se le cortó la luz o cualquier otro servicio, te atiende una máquina, no es personalizado. Entonces yo quiero presentar un proyecto para que justamente exigir a las empresas, los servicios, que se atienda el reclamo personalizado como ha sido antes. Porque si de lo contrario te llevan en el tiempo y nunca tener una contestación por qué razón es que te han cortado el servicio, por qué razón te van a cortar durante 3 horas. Por lo menos vos sabés que te van a cortar durante 3 horas y después te van a devolver la luz. Así que nadie te atiende en ninguna de estas empresas de servicio, ¿no? Perfecto. Bueno, Alderete, la verdad le agradecemos muchísimo por su tiempo, por haber participado en el programa en el día de hoy. Y bueno, esperemos que esto se discuta en el Congreso, que es el ámbito adecuado, el ámbito de la democracia, tanto que los republicanos y demócratas que dicen que justamente el Congreso es el ámbito, esperemos que se sienten a discutir estos temas sin descalificar y con fundamento científico, ¿no? Exactamente, ese sería el deseo que uno tiene, pero también el Ministerio de Salud lo puede hacer también porque tiene herramientas legales para incorporar y que sea obligatoriedad de la vacuna contra el COVID, ¿no?
Ujú. Bueno, Alderete, le agradecemos mucho su participación en el programa del día de hoy y le deseamos que tenga muy buenas tardes, como siempre. Igualmente para usted, Eduardo, y para su querida radio, que tengan un año mucho mejor de la que el que se fue. Esperemos. Un abrazo grande, Alderete, hasta luego.